Y entonces Lucas nos va a hablar sobre insuficiencia cardíaca y el tratamiento médico actual, acerca de si cambió el enfoque cardiológico con las nuevas evidencias y cómo bajar las evidencias a la práctica. Lucas, todo tuyo. Bien, bueno, ¿cómo están? Eh, la idea es charlar de insuficiencia cardíaca, como comentó Gabriel. Eh, la insuficiencia cardíaca y el campo cardiológico en general ha sido testigo de avances muy importantes en la última década, particularmente en insuficiencia cardíaca. Los ensayos se han ido acumulando y eso ha redundado en que hoy por hoy tenemos un tratamiento con pilares de primera línea que son, digamos, que no existían hace escasos 10 años. Con lo cual la idea es revisar un poco los cambios que se han dado en la última década. El tema, digamos, es muy difícil de abarcar por completo la terapéutica de la insuficiencia cardíaca porque es una patología que requiere siempre un enfoque multidisciplinario y que, como vamos a ver, es un síndrome que se origina en muy diversas condiciones o que está causada, digamos, por múltiples causas y que tiene distintos fenotipos y en cada fenotipo los tratamientos son diferentes, con lo cual, digamos, no vamos a abarcar todos los temas, todos los aspectos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, sino que nos vamos a concentrar más que nada en las novedades, los cambios en el tratamiento farmacológico, enfocado más que nada en lo que es el manejo en consultorio de la insuficiencia cardíaca crónica. ¿Eh? Eh, Arranquemos. Bien, así que la idea de hoy es hacer una especie de current concept, de delinear, digamos, el estado actual en cuanto a la definición y la clasificación de insuficiencia cardíaca. Ha habido reuniones y consensos que han modificado en algún sentido la forma en que hacemos diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Eh, bueno, en qué estado está la evaluación y después focalizaremos más que nada de vuelta en el tratamiento y la aparición de estas nuevas drogas que hoy por hoy tenemos como pilar del tratamiento y en los distintos tipos, en los distintos fenotipos de insuficiencia cardíaca, lo cual es una novedad de este año, tener drogas con indicación, con recomendaciones de consensos de sociedades mayores con niveles de recomendación 1. Bien, y terminaremos por dar algunas conclusiones. Bueno, como introducción estábamos mencionando, la realidad es que cuando uno trata de armar algo, un resumen de lo que pasó en los últimos 10 años, es bastante difícil. Las publicaciones se han ido acumulando, hay varias moléculas nuevas que vamos a mencionar, nuevas o relativamente nuevas, algunas más que otras, y la idea no va a ser hacer una revisión exhaustiva, digamos, de las publicaciones, sino que más bien vamos a hacer un paneo histórico para culminar, digamos, en la indicación que tenemos hoy en tratamiento. Como dijimos antes, hay cambios en el diagnóstico también, no solo en el enfoque diagnóstico, eso aplica para la práctica en el consultorio, y como vamos a ver ahora, se ha buscado un enfoque que sirva a los que estamos enfrente del paciente y a muchos, como decía Gabriel, que no son cardiólogos, sino que son médicos, digamos, médicos generales o médicos clínicos, que son la mayoría de los médicos que atienden los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y bueno, todo esto, todo este despliegue de estudios y ensayos y aparición de nuevas drogas ha hecho que las sociedades hayan estado muy activas en los últimos años y entonces por lo tanto tenemos guías nuevas en los últimos 4 años de las sociedades más importantes y actualizaciones incluso recientes de este año de la Sociedad Europea. Tenemos, en el 2022 se publica la guía la norteamericana, en el 2021 se había publicado la guía europea. Recordemos que habían pasado más de 5 años de la publicación de la última guía. Y en el 2023 tuvieron que hacer una actualización que salió hace relativamente muy poco tiempo, debido a que consideraron que había cambios importantes en la evidencia y que eso había que volcarlo en la terapéutica, en las recomendaciones de terapéutica. Y también el Journal del American College ha publicado, particularmente para lo que es insuficiencia cardíaca con fracción preservada,
una guía de recomendaciones, un consenso de expertos para el manejo en este año. Bien, en cuanto a la definición, en el 2021 se juntan las sociedades europeas y norteamericanas, entre otras, y a partir de considerar que la definición previa de insuficiencia cardíaca que todos conocíamos o que manejábamos incluso desde cuando estudiamos inicialmente, aludía a conceptos fisiológicos y fisiopatológicos, por ahí, especialmente en relación a cuando mencionaba que se asociaba el síndrome clínico a una disminución en el gasto cardíaco como posibilidad, alternativamente al aumento de las presiones de llenado. Consideraban que eso, digamos, era bastante incomprobable en la práctica clínica. De hecho, en estudios fisiológicos y fisiopatológicos han demostrado que en realidad el bajo gasto, digamos, para suplir la función orgánica solo se observa en menos del 25% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, con lo cual consideraban que no era adecuada la definición para poder volcar, digamos, para volcarla en la práctica y que eso tuviera una utilidad diagnóstica y terapéutica. Con lo cual buscaron definir conceptos que pudieran aplicarse en la práctica. Y sostuvieron entonces que la insuficiencia cardíaca es un síndrome que tiene obviamente síntomas y signos, y que están causados por una anomalía funcional o estructural cardíaca, pero básicamente eso tiene que estar respaldado por péptido natriurético elevado o evidencia de congestión. Y eso tiene una aplicación práctica concreta. Para cuando tenemos cualquier paciente enfrente, tenemos que considerar que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca tiene que estar respaldado por la elevación de péptido natriurético y o la elevación, el hallazgo de congestión. Ellos después, bueno, definen la elevación de péptido natriurético. Obviamente que esto después tiene sus bemoles, porque el péptido natriurético sabemos que puede verse elevado en distintas circunstancias que no están en relación con insuficiencia cardíaca. No es lo mismo en un paciente ambulatorio que en un paciente hospitalizado, en un paciente fibrilado que en un paciente no fibrilado. Pero bueno, más allá de que para distintas circunstancias después se pueden plantear algunas diferencias de corte, estos valores de corte que han definido funcionan o funcionarían en la mayor parte de las circunstancias. Y en cuanto a la evidencia de congestión, obviamente tenemos el examen clínico y tenemos también exámenes complementarios para poder definir la presencia de congestión, que van desde una radiografía de tórax hasta evidencia de presiones aumentadas por ecocardiografía o, en los menos de los casos, por medio de un monitoreo invasivo. Bien. En cuanto a las clasificaciones, revisan las clasificaciones con las cuales, digamos, se vienen utilizando hasta el momento, y mantienen, digamos, la puesta en valor, obviamente, de la escala de Nueva York como la principal escala de medición de la severidad de los síntomas. Ahora vamos a ver algunas observaciones que hacen al respecto. Los estadios de progresión, también bastante conocidos, se diferenciaban en estadio A, B, C y D de insuficiencia cardíaca en relación a la presencia de síntomas y signos y cambios estructurales. A esas le hacen algunas modificaciones que ahora vamos a ver, y después hay algunas otras en las que no me voy a meter en detalle hoy, como la de Intermax, que es la clasificación que usa para manejar a los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, que no son por ahí el objetivo de la charla de hoy. En cuanto a los estadios de la insuficiencia cardíaca, reconocen que esa clasificación no tiene mucha aplicación práctica. Creen que, digamos, no ha sido adoptada por distintas razones, pero también ven como problemático que nosotros enfermemos gente por ahí diciéndole que tiene insuficiencia cardíaca cuando lo único que tiene son factores de riesgo. Entonces, ellos consideran que lo que era el estadio A, que era un paciente con factores de riesgo y sin cambios estructurales, y el estadio B, que eran pacientes con cambios estructurales, pero sin síntomas, no se considera insuficiencia cardíaca, sino que se considera pacientes en riesgo y pacientes con preinsuficiencia cardíaca, y lo que buscan es, a la par que no ponerle un rótulo a un paciente y enfermarlo nosotros, al mismo tiempo sí poder utilizar esta clasificación para estimular las conductas de prevención antes de que el paciente desarrolle síntomas, ¿no?
Bien, en cuanto a la clasificación de Nueva York, ellos, además de revalorarla, nada, consideran muy relevante mencionar que hay que también jerarquizar la progresión, digamos, de los síntomas, ¿sí? No solo la visión estática de cómo está el paciente hoy, sino tratar de evaluar la progresión de síntomas en el tiempo. Y en ese caso tenemos obviamente pacientes que podemos, digamos, definir como un comienzo reciente o de nuevo, y después los pacientes, una vez que comienzan a tener síntomas, pueden o resolver los síntomas, o persistir con síntomas, o deteriorarse. Y obviamente que en esa escala del verde al rojo se va asociando a peor pronóstico. Bien, y en cuanto a los fenotipos que definen, que ya, digamos, siguen manteniendo valores de corte similares a los que manejaban, bueno, en realidad los mismos valores de corte, en cuanto a fracción de eyección preservada, ¿sí? Que reconocen que sigue siendo algo arbitrario y que la fracción de eyección es un continuo y que además hay variaciones, por ejemplo, entre hombres y mujeres, lo cual hacen bastante difícil, digamos, de poner un valor de corte, y eso se entiende entonces, que es arbitrario, pero siguen considerando que la fracción preservada la vamos a tener por mayor a 50%, fracción reducida menor a 40%, y entre el 40 y el 50% le cambian el nombre, ¿sí? Antes se llamaba de rango intermedio o borderline, y ahora la van a llamar con fracción levemente reducida. Y eso tiene que ver con algunas consideraciones que ahora vamos a ver en cuanto a la epidemiología de estos pacientes, de los pacientes con fracción levemente reducida. Y hay otro grupo de pacientes que son los pacientes con fracción de eyección mejorada, que son los pacientes que tenían una fracción de eyección por menor del 40% y que experimentan un aumento de 10 puntos y una segunda medición que está por arriba del 40%. Esos pacientes son, digamos, se considera paciente con insuficiencia cardíaca con fracción mejorada, y también hay algunos datos que hoy por hoy podemos saber al respecto de esos pacientes y el tratamiento que les corresponde. Bien. En cuanto al diagnóstico, entonces, los estudios que le vamos a... Acá la idea es revisar un poco, ver en qué está. Esta es información que voy tomando de ambas guías, en realidad, de la europea y la norteamericana, y la idea es tratar de delinear más o menos lo que uno hace en las primeras consultas con un paciente con insuficiencia cardíaca, y después sí, como dije, nos vamos a centrar en el tratamiento farmacológico. En cuanto al diagnóstico y a la evaluación inicial, todos los pacientes salen con BNP, y un electrocardiograma, y un ecocardiograma, y una radiografía, y estudios de laboratorio que incluyen, no hay que olvidar, la función tiroidea, una hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico y el perfil de hierro, ¿sí? Eso hay que recordarlo y no hay que olvidarlo nunca más cuando uno tiene un paciente con insuficiencia cardíaca. Y entonces, básicamente, el diagnóstico frente a un paciente que consulta por síntomas compatibles lo vamos a considerar cuando el BNP aparece elevado y hay, obviamente, una alteración estructural en el ecocardiograma que justifique el cuadro, ¿sí? Que el BNP venga normal no descarta, ¿sí?, que el paciente pueda tener insuficiencia cardíaca. Hay algunos pacientes con fracción preservada, particularmente obesos, que pueden tener menor BNP, con lo cual no queda descartado el cuadro, y a la par, digamos, también que el paciente tenga el BNP elevado tampoco confirma el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y desde ya que cuando uno puede sumar distintos parámetros de congestión a la evaluación clínica y confirmar distintos parámetros de congestión, el diagnóstico se vuelve más certero. Pero básicamente, con un paciente con síntomas compatibles, un BNP elevado, un ecocardiograma, con hallazgos anormales, con patología estructural y o funcional, lo que uno tiene que hacer ahí es definir el fenotipo. Fenotipos, los que charlamos, menos del 40% de fracción de eyección, entre 41 y 49%, y más del 50%. Y ellos siguen definiendo estos fenotipos porque hay una cohesión en los grupos, digamos, con menor de 40% y mayor de 50% en cuanto a pronóstico, patología, epidemiología. Y bueno, el grupo que queda en el medio, el de fracción levemente reducida, se entiende que tiene características variables y que en el extremo más alto pueden ser pacientes más parecidos a los de fracción preservada, en el extremo más bajo a fracción reducida, pero globalmente parecería que son algo más similares a los pacientes con fracción deprimida, ¿sí? En general hay más prevalencia de hombres con enfermedad coronaria
lo cual es más similar y menos comórbidos, similar a lo que se ve con fracción deprimida. En fracción preservada hay mucha más prevalencia de pacientes añosos, mujeres, y con mucha más comorbilidad. Eso hace que, como vamos a ver ahora, el diagnóstico sea mucho más complicado en los pacientes con fracción preservada. O sea, con este camino que trazamos acá, con una acción cuando podemos encontrar evidencia de congestión por distintos métodos, vamos a tener la mayor certeza posible. En los pacientes con fracción preservada, esto es bastante más complejo y vamos a ver por qué. Esto tiene que ver, en principio, con que, como dijimos antes, se trata de pacientes añosos. En pacientes añosos hay mayor prevalencia de mujeres. Esto en las mujeres se ve que a igual nivel de congestión y alteración funcional suelen presentarse con mayor disnea, suelen presentarse con mayor deterioro del estado general de salud. Las mujeres en particular tienen mayor remodelado y menor tamaño de ventrículo, con lo cual la fracción de eyección que uno considera para las mujeres puede en realidad estar sobreestimando, digamos, el funcionamiento ventricular, y una fracción de eyección de 55% tal vez para una mujer añosa no es una fracción de eyección preservada. Otro de los principales problemas en este grupo es, como estamos hablando de pacientes añosos y con mucha más comorbilidad, en este grupo es donde más sufrimos los mimics, ¿sí? Las patologías que pueden simular un cuadro de insuficiencia más similar, como disnea, o retención hidrosalina, como puede ser la enfermedad renal, la enfermedad hepática. Y en los mimics cardiogénicos tenemos, entre otras cosas, las cardiomiopatías, digamos, injuria por drogas, distintas enfermedades, la amiloidosis, puede haber muchas enfermedades que afecten el miocardio y que pueden dar cuadros, digamos, similares, y el diagnóstico etiológico es bastante complejo. Característicamente suelen tener menor BNP, a igual nivel de sintomatología suelen tener menor BNP, y hay menor BNP en obesos, por lo cual hay que tener en cuenta cuando uno está buscando el diagnóstico con BNP. Hay dos scores diagnósticos, los dos son, los dos se pueden utilizar, los dos han sido validados en algunas poblaciones, pero el principal problema con estos scores diagnósticos, más allá de las variables que uno tiene que juntar para poder completarlos, es que muchos de los pacientes siguen cayendo en una probabilidad intermedia, y por lo cual uno está obligado a seguir buscando con exámenes complementarios poder definir el diagnóstico, ¿sí? Lo que es central en estos pacientes es buscar la congestión. Si uno puede objetivar la congestión con algún estudio o con la clínica, ¿sí? En ese sentido hay algunas novedades en cuanto a los signos clínicos. Hay un signo descrito en la última década que es la vendopnea, el término en inglés es la vendopnea, que es bastante específico para presiones aumentadas. No es tan sensible, aparentemente un 30% de los pacientes lo presentan, pero implica que el paciente no tolera la disnea en la posición inclinada hacia adelante. Y hay un método descrito en cuanto a la curva de presión en respuesta a una maniobra de Valsalva. En cuanto, digamos, habitualmente después de una maniobra de Valsalva hay un rebote en la curva de presión, y en los pacientes con presiones aumentadas se observa una curva amesetada que después no tiene rebote, y eso aparentemente sería bastante sensible, bastante específico sobre todo. Pero bueno, requiere cierto entrenamiento en medirlo, pero no requiere más que un tensiómetro y un estetoscopio. Bien, bueno, en cuanto a la evaluación, un poco lo estuvimos delineando. Fundamental buscar la congestión, ¿sí? Tanto para la evaluación diagnóstica como en la evaluación de control del paciente con insuficiencia cardíaca, buscar la congestión ayuda en el diagnóstico, y los pacientes que persisten con congestión obviamente tienen peor pronóstico. Siempre buscar los signos de insuficiencia cardíaca avanzada. Hay una definición, digamos, para la Sociedad Europea
con varios parámetros clínicos y ecocardiográficos de insuficiencia cardíaca avanzada, pero groseramente un paciente que tiene internaciones recurrentes, que persiste con síntomas clase funcional 3-4, o que persiste con signos de congestión o que no responde a diuréticos, es un paciente que hay que poner el ojo, que probablemente puede estar con insuficiencia cardíaca avanzada, y esos pacientes requieren de un enfoque más complejo. En los pacientes con cardiomiopatía, obviamente que es importante hacer una historia clínica, hay pacientes que necesitan consejo genético y hay que derivarlos apropiadamente. Y obviamente que hay que hacer una historia clínica completa para evaluar patologías, comorbilidades asociadas y patologías desencadenantes, y siempre obviamente apuntar a buscar la etiología si uno puede. Bien, el BNP, como dijimos, va para todos, ¿sí? Acá lo que quería señalar es que incluso ellos sugieren que si uno lo hace dentro de una estrategia sistemática de detección-asistencia, uno podría hacer screening con BNP en los pacientes que mencionamos en los estadios A y B, de pacientes en riesgo y pacientes pre-insuficiencia cardíaca. Si uno va a hacer una intervención sobre esos pacientes, con cierto nivel de evidencia, uno podría hacer screening con BNP para derivar apropiadamente a el manejo, digamos, buscar, digamos, detectar patologías como comorbilidades, intensificar prevención, y ahora, como vamos a ver, hay algunas intervenciones farmacológicas en esta población. Acá, en cuanto a estudios diagnósticos, lo que quería señalar también es que hablamos de varios estudios complementarios. La resonancia, la cardioresonancia, hoy es una herramienta fundamental que tenemos en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, y ya aparece con una indicación, con una recomendación 1 para los pacientes en los que la ecocardiografía es inadecuada por alguna razón, por la razón que sea, ¿no? Y también sugieren, con algo menor de nivel de evidencia, que puede ser utilizada en general en la insuficiencia cardíaca o la cardiomiopatía, en el diagnóstico y en el manejo. Bien. Y que bueno, hay distintos scores de riesgo que uno puede elaborar para, digamos, tanto al diagnóstico como al seguimiento del paciente, para tener una idea de cuál es el pronóstico y poder digamos, intervenir adecuadamente cuando corresponde derivación, o también cuando corresponde hablar con el paciente en cuanto, por ejemplo, a lo que pueden ser cuidados paliativos. Bien, tratamiento no farmacológico, no me quiero extender demasiado en esto, pero está claro que los pacientes con insuficiencia cardíaca se benefician de enfoques multidisciplinarios, de cualquier sistema, digamos, de intervención proactivo que les provea de educación y monitoreo. Prácticamente todos los estudios que se han hecho en ese sentido siempre han dado a favor, con lo cual es una indicación clase 1. Intervenir en este sentido en los pacientes. Hay que recordar el tema de la vacunación en estos pacientes: vacuna de gripe, vacuna de neumonía, ahora tenemos la vacuna de COVID. Bien, sigamos. La restricción de sodio, no hay gran evidencia para seguir, digamos, indicando la restricción de sodio. Es bastante modesto en los pocos estudios, digamos, en general obviamente no son trial. El beneficio ha sido bastante modesto y es bastante molesto para el paciente, pero aún así, digamos, es razonable seguir indicando una ingesta excesiva de sodio, ¿sí? Pensar en disminuirlo a menos de 3 gramos. Lo que sí está recomendado es que esto se haga en seguimiento con alguien que valore el aspecto nutricional, y el que le haga el seguimiento nutricional, idealmente algún especialista, porque una preocupación de indicar restricciones de sodio es que los pacientes, digamos, empeoren la ingesta y eso les genere riesgo de déficit nutricional. Bien. El ejercicio, indicación clase 1, para mejorar el estatus y mejorar la performance y mejorar síntomas, lo cual se evidencia en distintos cuestionarios de calidad de vida. Bien, y pasamos al tratamiento farmacológico. Y acá obviamente nos vamos a ir pasando por los distintos fenotipos, ¿sí? El fenotipo en el que contábamos con más terapéutica sigue siendo el que más terapéutica farmacológica tiene, pero ya no es el único, afortunadamente, con indicaciones de clase 1. Es el grupo de los pacientes con fracción de eyección reducida, y hoy por hoy lo que tenemos en este grupo es lo que algunos han dado a llamar el Fantastic Four, ¿sí? Los 4 fantásticos. Básicamente porque tenemos 4 pilares del tratamiento, 4 drogas con indicación clase 1 que todos nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y menos de 40% de fracción de eyección
deberían estar recibiendo, ¿sí? O por lo menos deberían tener una muy buena razón por la cual no se lo podamos dar. En esos pacientes, esta es la guía norteamericana. El primero de esos grupos es el grupo compuesto por los ARNI y los IECA y los ARA2. ¿Sí? Todos son indicación clase 1, pero la guía norteamericana hoy por hoy ya sostiene que el sacubitril valsartán, bueno, eso, a ver, eso está obviamente sostenido, ahora vamos a revisar mínimamente la evidencia del sacubitril valsartán, pero lo que sostiene es que es costo efectivo y que genera, digamos, alto valor en el tratamiento, reemplazar incluso en un paciente que viene manejado con IECA o ARA2, reemplazar por el ARNI. Eso agrega valor en el tratamiento y es costo efectivo, con lo cual es una recomendación clase 1, básicamente que todos estos pacientes estén manejados con ARNI. En el caso de que, digamos, por alguna razón no lo toleren o no tengan por angioedema, bueno, hay alternativas. Bien, tenemos, bueno, las drogas más antiguas y que tienen estudios de más de 20 años, no me voy a extender demasiado, pero claramente betabloqueantes, los 3 betabloqueantes, carvedilol, metoprolol, bisoprolol, son algunos de ellos una obligación en estos pacientes. Antagonistas de la aldosterona, espironolactona o eplerenona, indicación clase 1, ¿sí? Este es el grupo de drogas que menos indicación recibe en estos pacientes. Esto visto tanto en estudios de práctica clínica de mundo real como en los estudios randomizados más recientes. Ahora vamos a ver que el porcentaje de indicación de espironolactona o eplerenona está en general por debajo del 70% en los trials que se han hecho en los últimos 5 años, con lo cual seguramente es mejorable, siempre está la preocupación por la función renal y la hipercalemia, pero son efectos que en realidad son bastante manejables y probablemente hay más temor, tal vez temores hasta cierto punto infundados. Bien, y por último, el último en llegar, los inhibidores SGLT2, hoy por hoy con indicación clase 1, también son el cuarto elemento de estos Fantastic Four. ¿Sí? En cuanto a los ARNI, bueno, 2014, de las moléculas más nuevas, el Paradigm está por cumplir 10 años pronto, y fue un estudio, bueno, el sacubitril valsartán, el sacubitrilo particularmente inhibe la nepricilina, el mecanismo de acción es, al inhibir la nepricilina, aumentar la neprilicina, perdón, aumentar la disponibilidad de BNP y por eso tenemos más natriuresis, más diuresis, disminución de presión arterial y de tono simpático y tiene efectos antiproliferativos, antirremodelación. Fue una publicación que cambió el paradigma, valga la redundancia, y básicamente el estudio fue una comparación en pacientes con fracción deprimida, menos del 40%, contra enalapril y mostró que mejoraba básicamente todo. El outcome combinado sí, pero también la mortalidad, incluso mortalidad por todas las causas, también mejorada por el sacubitril valsartán. Posterior a eso, se publicaron varios estudios sobre el sacubitrilo en los últimos años, varios que mostraban, digamos, mejorías funcionales en funcionamiento o estructura, estuvo el PRUT donde mostraban mejoría en el remodelado, disminución más de BNP asociada, otro que mostraba reducción, el Prime particularmente mostraba disminución en la regurgitación mitral, medida por el volumen regurgitante o por ORE, y posteriormente algunos estudios que mostraron seguridad en el empleo en pacientes con insuficiencia cardíaca, el Pioneer. Esto después es un tema que retomaremos después con cuándo podemos empezar a poner medicación y cómo tenemos que ponerla. Pero el Pioneer es un estudio más nuevo que mostró que era seguro y que mostraba mayor reducción de BNP en comparación con el APRIL iniciar el ARNI posterior a una internación por insuficiencia cardíaca. Y el Transition fue otro estudio que mostró seguridad también en el uso temprano antes del alta en una internación por insuficiencia cardíaca. Ha tenido algunos reveses el ARNI recientemente, lo cual no nos sacan de todo lo bueno que dijimos antes, pero hay algunas situaciones en las que todavía no podemos festejar con el ARNI. Una son los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada,
el estudio LIFE, un estudio que se publicó en 2022, y que básicamente buscó demostrar que el ARNI era todo lo bueno que eran los pacientes con clase funcional 2-3 en los pacientes con clase funcional 4. Bueno, no lo pudo demostrar, hubo incluso más hipercalemia en los pacientes que recibieron ARNI en comparación con enalapril. Con lo cual, bueno, en estos pacientes, en este grupo de pacientes, pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada con síntomas clase funcional 4 de la New York, no está indicado el ARNI, ¿sí? Recordemos, entonces va para clase funcional hasta 2-3. Y el Paradise MI fue un estudio también del último Paradise, en el 2021, donde se buscó ver si en el escenario post-infarto también se podía objetivar beneficios, cosa que no logró demostrar, ¿sí? Tampoco demostró perjuicio, pero bueno, no logró ahí mostrar su diferencia. Aún así, como dijimos, sigue siendo una droga con indicación clase 1 y de preferencia en relación a los IECA, y que incluso en quienes están tomando IECA uno debería hacer el esfuerzo y reemplazar el IECA por el AMI, ¿sí? Las precauciones que hay que tener, la verdad que en general es bastante bien tolerado, la hipotensión es de los efectos más frecuentes, pero en general puede ser manejado y hay una especie de acostumbramiento, ¿sí? La enfermedad renal es una precaución que hay que tener. Los pacientes con enfermedad renal severa, particularmente con menos de 35, menos de 20 de clearance, prácticamente no hay evidencia, fueron excluidos de los trials, así que no está contraindicado, pero hay que tener precaución. La hipercalemia es un efecto adverso y en pacientes hipercalémicos uno no puede iniciar o subir la dosis. Los pacientes con angioedema tienen contraindicación para recibir ARNI y los pacientes con estenosis de arteria renal no tienen contraindicación, pero obviamente hay que tener precaución por la caída del filtrado ante la administración. Y la transición, cuando el paciente está recibiendo un IECA, hay que tener en cuenta que necesita 36 horas de gap entre el IECA y el inicio de la terapéutica renal. En cuanto a las glifosinas, que son el último elemento del Fantastic Four, bueno, en 2019 y 2020, el LAPA-HF y el Emperor Reduce, dos estudios publicados en la New England, fracción deprimida, los dos mostraron que las glifosinas eran buenas para todo, el outcome combinado, pero también la mortalidad hasta la mortalidad por todas las causas, todo significativo, todo reducido, lo cual les valió la aprobación para insuficiencia cardíaca con fracción deprimida. Después hubo algunos trials más que mostraron seguridad con el inicio en pacientes con internación por insuficiencia cardíaca reciente, ahí mencionaba el Soloist. Ya en el estudio de empaglifosina en fracción deprimida se veía también mejoría de otros outcomes, como una disminución en la caída de la función renal, lo cual después lo dejamos abierto y lo retomamos. Las precauciones que uno tiene que tener, bueno, pacientes con diabetes 1 está contraindicado, los pacientes con antecedentes de cetoacidosis está contraindicado por riesgo de cetoacidosis, hay que tener precaución pueden generar hipotensión y depresión de volumen. En la enfermedad renal no están, digamos, los pacientes fueron excluidos de los trials, con lo cual no tenemos información, no está recomendado por el fabricante usarlo con menos de 20 de clearance, pero en los pacientes que lo vienen recibiendo, uno se lo sigue dando y con menos de 20 de clearance uno debería considerar caso por caso. Precaución porque pueden generar infecciones urinarias, particularmente en los pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes, y los pacientes que tienen riesgo de amputación también es una contraindicación para el uso porque aumentan el riesgo de complicaciones y de amputación en esos pacientes. Bien, una mención entonces, esto digamos, estos son los 4 pilares de tratamiento. Cualquier paciente con menos del 40% de fracción de eyección debería tener estas 4 drogas. Ahora, ¿cómo se las damos? ¿Cómo hacemos la titulación? Bueno, la realidad es que si bien está claro que tenemos que titular las drogas a las dosis que mostraron ser eficaces en los trials que les valieron la aprobación, y eso reduce las complicaciones cardiovasculares. Y lo que está sugerido, ¿sí? Estas son las guías norteamericanas 2022, es que digamos, la titulación debería ser un acto frecuente, ¿sí? Cada 1 o 2 semanas. Y en este sentido, esto está fresquito de la revisión europea, hay distintas, algunos de los trials que mencioné antes, por ejemplo el Transition o el Pioneer, estudios que arrancaron con el ARNI en la internación, el Soloist, que arrancó con glifosinas posterior a una internación por insuficiencia cardíaca reciente,
eh, vamos juntando evidencia de que es seguro, ¿sí? Indicarlos en pacientes incluso con complicaciones recientes como una internación por insuficiencia cardíaca y que lo podemos hacer en un corto periodo de tiempo, ¿sí? Y en este sentido, la actualización ahora publicada hace poco más de unos días de la Guía Europea del 2021 sacó esta recomendación clase 1 de que en pacientes que tuvieron una internación reciente por insuficiencia cardíaca, deberíamos buscar una titulación rápida en visitas, en varias visitas en las primeras 6 semanas. ¿Sí? Y esto viene de un estudio recientemente publicado, que es el STRONG, que mostró básicamente que con estos pacientes lo que hacían era, a 48 horas de la randomización y antes del alta, ya eran pacientes que tenían insuficiencia cardíaca en general y que ya venían con alguna medicación, pero no venían con todas y no venían con dosis óptimas. Y lo que hacían antes del alta incluso era ya llevarlos a 50% de dosis objetivo de todas las medicaciones. Y a partir de ahí, en 2 semanas lograban la titulación completa. ¿Sí? Y este estudio les dio favorable y les dio disminución del riesgo de reinternación por insuficiencia cardíaca, con lo cual se puede, ¿sí? Y hay que intentarlo. Bien, el contexto real de las drogas, ¿cuál es? Bueno, algo de lo que charlábamos antes, ¿sí? Esto es un estudio, digamos, es una evidencia del mundo real, todo a partir de cohortes recientes, ¿sí? De los últimos 5 años, y esta es la realidad, ¿sí? Eh, el grupo, digamos, de los IECAS ARA2, la verdad que no hay todavía tanto registro con ARNI, es el que mejor le va, los beta bloqueantes están ahí cerca, pero fíjense lo que son los antagonistas de la aldosterona, ¿sí? Menos del 50% en el mundo real, lo cual es una calamidad para una droga que es indicación clase 1 y que reduce mortalidad. ¿Eh? Estos son los trials, ¿sí? Fíjense lo que son los trials de los que estuvimos hablando, ¿sí? Todos trials que, salvo el Paradigm, que tiene casi 10 años, el resto tienen menos de 5 años, y fíjense que la indicación de antagonistas de la aldosterona toca el 70%, en el Paradigm era 50%, en los DAPA y EMPA con fracción reducida toca el 70% y eso no mejora después en el estudio en Soloist que se hizo con pacientes con insuficiencia cardíaca reciente, internación isotaglifosina, con lo cual, bueno, esa es la triste realidad. Y la realidad esa es triste, digamos, hay digamos, la evidencia a partir de metaanálisis y metaanálisis en red es sólida para considerar que no hay mayor beneficio para estos pacientes que tener las 4 drogas en las dosis ideales. ¿Sí? Digamos, las estimaciones todas ponen el beneficio, digamos, en la reducción de mortalidad por todas las causas por debajo del 50%, ¿sí? Como podemos ver ahí, y no existe, digamos, un beneficio similar para ninguna otra combinación de drogas, con lo cual, bueno, se estima que la combinación de estas drogas puede hacer que un paciente de 70 años con insuficiencia cardíaca viva 5 años más, así que es relevante. Bien. Bueno, acá no me quiero extender demasiado porque los conceptos principales quería ir con las drogas y los pilares principales. Hay otras drogas, obviamente, que tienen menor calidad de evidencia. De estas, mencionar la ibabradina, por ahí en los pacientes que persisten con síntomas y más de 70 latidos por minuto en ritmo sinusal. Después hay drogas, el vericiguat es el estudio Victoria que se publicó en el New England hace no tanto tiempo, un par de años. La realidad es que el beneficio fue bastante limitado y por lo cual la indicación es 2B, ¿sí? O sea, hay dudas sobre si podría considerarse, pero hay bastantes dudas y las opiniones de los expertos no son coincidentes siempre. La dioxina para mejorar para reducir las internaciones en los pacientes con síntomas, y en los pacientes que hacen hipercalemia bajo tratamiento se pueden considerar los quelantes de potasio, hay quelantes nuevos con menos toxicidad como el papiloma. Bien. Bueno, hay otras intervenciones, obviamente. No quería dejar de mencionar que existe la prevención de mortalidad en los pacientes con fracción deprimida con la colocación de dispositivos implantables. Está subutilizado, hay indicaciones clase 1 para estos dispositivos, ¿sí? Para la prevención de muerte súbita, el cardiodesfibrilador.
en los pacientes con menos de 35% y clase 2-3, pero menos de 30% digamos, posinfarto al menos 40 días, incluso sin síntomas, estos pacientes deberían ser considerados, siempre hablando de pacientes con tratamiento médico óptimo y que no mejoran esta fracción de eyección, ¿no? En general se espera 3 meses. Eh, pero bueno, es una indicación clase 1. Y la terapéutica de resincronización tiene una indicación clase 1, tiene varias otras indicaciones que son, digamos, que tienen menos fuerza, pero tiene una indicación clase 1, que son pacientes con eh, fracción deprimida y un QRS mayor a 150, morfología de bloqueo de rama izquierda y síntomas clase 2-3, ¿no? O 4. Bien, la revascularización, tuvimos una tendencia de revascularización en estos pacientes. La revascularización quirúrgica es una indicación clase 1, pero en pacientes seleccionados, ¿sí? No hay evidencia para revascularización no quirúrgica, con lo cual las guías no se meten demasiado con la revascularización no quirúrgica. Sí sugieren que valorar a los pacientes en cuanto a la etiología y buscar, digamos, la enfermedad coronaria tiene sentido, y eso es una indicación clase 2. Pero no hay menciones en cuanto a la revascularización por otros medios, y que consideran que en ciertos pacientes seleccionados, básicamente pacientes con anatomía compatible y con pacientes diabéticos con enfermedad de 3 vasos, son los que podrían tener más beneficio, pero bueno, siempre seleccionados. Hay otras intervenciones, como la reparación de la transcatéter de la válvula mitral, sugerida en ciertas condiciones, después siempre todo el tratamiento médico óptimo, y estos ya son pacientes en general más complejos y que están con síntomas persistentes. Bien, el control de hierro, hay distintos estudios que muestran que el diagnóstico y el tratamiento de la anemia tiene beneficios en la insuficiencia cardíaca, mejorando principalmente la calidad de vida, pero esto reciente en el update ahora de 2023 es una indicación clase 1, así que no nos olvidemos de buscar el hierro, eso sí es relevante, lo podemos hacer en nuestro consultorio. Bien, en cuanto al tratamiento preventivo, bueno, dijimos que postulaban, digamos, distintos tratamientos preventivos en los estadios A y B, ¿sí? Hay algunos que es obviamente buscar comorbilidades y tratarlas, pero particularmente en los pacientes con diabetes clase 2 y riesgo o alto riesgo cardiovascular, los inhibidores de SGLT2 son la elección. Y en los pacientes con estadio ya de pre-insuficiencia cardíaca, porque tienen trastornos estructurales y caída de fracción de eyección, hay alguna evidencia, por lo cual recomienda evidencia de algunos trials que también tienen varios años, pero trials al fin, evidencia con reducción de complicaciones, así que son evidencia clase 1 los IECA y los betabloqueantes con pacientes con menos de 40%, incluso en ausencia de síntomas. Bien, y esto es fresquito de la actualización esta de 2023 para los pacientes con diabetes 2 y falla renal. Se recomienda los inhibidores de SGLT2 para reducir las complicaciones, el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Y esto tiene que ver con los estudios de EMPA y DAPA en los pacientes con falla renal crónica. Y diabetes. Así que eso se agrega como recomendación clase 1. Y acá aparece una molécula nueva que es la finerenone. Ha habido interés en los antagonistas de aldosterona, en los digamos, revitalizado, y ha aparecido esta molécula con 2 publicaciones en la New England, en pacientes con falla renal y diabetes. También demostró reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, y los estudios Fígaro y Fidelio, y por lo tanto la han actualizado con una recomendación clase 1 para estos pacientes, ¿sí? Que estarían en el estadio A, ¿sí? O estadio B. Bien, me voy a extender, el DAPA-CKD, los estudios de finerenone, ambos publicados en la New England en el último par de años. Bueno, ¿qué sabemos del tratamiento para los pacientes con fracción levemente reducida? Bueno, SGLT2 clase 1A. Esto también es fresquito de la actualización esta de 2023, pero en base a los trials, el Emperor Preserve y el Deliver, donde se evaluó
glifosinas, DAPA y EMPA, en pacientes con fracción mayor a 40%, nada, no había interacción en principio con la fracción de eyección, mostraron sus efectos beneficiosos en todo el amplio rango de fracción de eyección. Uno tenía que irse hasta una fracción de eyección mayor al 62% para dejar de ver ahí un beneficio tan claro. No mostraron beneficio en mortalidad, pero sí mostraron beneficio en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y eso les vale esta recomendación de clase 1. Hay otras drogas que tienen menor nivel de evidencia, clase 2B de vuelta, o sea, podrían ser consideradas, pero la evidencia no alcanza para convencer a todos los expertos, y de hecho hay opiniones disímiles, ¿sí? Y básicamente la evidencia para ARNI, para antagonistas de la aldosterona, para beta bloqueante, surgen de análisis de subgrupos y de metaanálisis de subgrupos de trabajos, no fueron ensayos diseñados para eso, con lo cual uno podría considerarlos para reducir el riesgo de internación, pero lo que uno tiene que retener es que para estos pacientes la DAPA y la EMPA clase 1 no puede faltar. Después uno puede recurrir a estas otras medicaciones, pero el nivel de evidencia es menor. Bien. Vamos a avanzar porque ya estamos. Bien, esas eran las curvas de sobrevida de los DAPA y EMPA con fracción preservada. Bien, ¿qué sabemos de los pacientes que recuperan función? ¿Sí? Los pacientes que arrancaron con una fracción de eyección menos de 40 y que subieron más de 10 puntos y quedaron arriba de 40, bueno, deben continuar el tratamiento, ¿sí? Lo poco que sabemos de estos pacientes es que cuando suspenden el tratamiento, casi el 50% van a recaer con caída de la fracción de eyección a los 6 meses, por lo cual no suspender tratamiento y continuar tratamiento en estos pacientes. Bien, tratamiento de fracción de pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada. Bueno, tenemos finalmente una indicación de clase 1 en este grupo de pacientes también. Esto es la actualización de la guía europea de ahora de 2023. Clase 1 A, basado en el Emperor y el Deliver, lo que mencionamos antes para fracción levemente reducida. Los pacientes con fracción mayor al 50% también se beneficiaron del uso de SGLT2 inhibidor. Así que no puede faltar, ¿sí? Los diuréticos no lo mencioné, pero son siempre indicación clase 1 para reducir la congestión. En la fracción de eyección preservada es fundamental el tratamiento de la etiología y las comorbilidades, ¿sí? El tratamiento de la presión arterial en estos pacientes, por ejemplo, no puede dejar de ser mencionado como fundamental. Y básicamente el tratamiento, esto es de la guía de fracción preservada americana, pero básicamente el tratamiento queda con SGLT2 a la cabeza, el diurético siempre para aliviar la congestión, y después, de vuelta, tenemos algunas medicaciones a las cuales podemos recurrir. Los antagonistas de la aldosterona, hubo un estudio, el TOPCAT, que mostró reducción de riesgo de internación. El ARNI, un estudio que no mencionamos del ARNI, un revés relativo que tuvo, el Paragon, ¿sí? Que se hizo en pacientes con fracción de eyección preservada, que no les dio el outcome buscado, pero en algunos subgrupos, los pacientes que tienen espectro más bajo de fracción de eyección, las pacientes mujeres en general, así que en esos grupos puede ser considerado para reducir el riesgo de internación. Para los pacientes que no pueden tomar ARNI, los pacientes que pueden tomar porque tienen una indicación por angioedema, pueden recibir ARA, esto basado en el estudio CHARM, donde también hubo algún subgrupo de pacientes donde podría inferirse que reduce el riesgo de internación. Bien, esto es una publicación reciente también en los pacientes con fracción preservada. Veremos a dónde nos lleva, pero es probable que empecemos a encontrar publicaciones o trials de drogas en fracción preservada, particularmente con algún fenotipo, ¿no? En este caso, con el paciente obeso. ¿Sí? Este es un trial de semaglutide en pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción preservada y obesidad, donde se buscó evaluar efectos beneficiosos en síntomas de insuficiencia cardíaca, medidos con escala, y en peso. Obviamente esto dio favorable, así que bueno, muy probablemente podremos contar con nuevas indicaciones tal vez en el futuro, quizás separando aún más los fenotipos, particularmente en lo que es insuficiencia cardíaca con fracción preservada.
Bien, solo una palabra para amiloidosis que tiene actualizaciones en la guía americana de 2022. ¿Sí? Se propone un algoritmo diagnóstico, básicamente cuando hay sospecha, si el paciente tiene, digamos, signos clínicos de insuficiencia cardíaca y hay alguna bandera roja para sospecharla, ¿sí? Básicamente, no sé, espesores aumentados mayores a 14 con disautonomía, hipotensión, un voltaje en el QRS no disociado, Eh, entre otros factores. Bueno, en esos pacientes uno debería buscar la monoclonalidad, ¿sí? Con proteínas monoclonales en sangre y orina. Y en el caso de ausencia de proteínas monoclonales en sangre y orina, uno debería ir a buscar la amiloidosis por transtiretina con un escanóceo, ¿sí? Con un centello. Eh, ¿Esto porque bueno, en parte contamos con un tratamiento, con una droga, por lo pronto que tiene reducción de mortalidad comprobada con un trial publicado en la New England, es el Tafamidis. El problema con esta droga que está en el país, obviamente es el costo, con lo cual su indicación no está muy difundida. Pero también uno de los principales problemas para conseguir el tratamiento con esta medicación es que los pacientes en general con amiloidosis por transtiretina, de la cual la mayor parte es el wild type, no la mutación, sino la que se ve en pacientes más añosos, es que en general el diagnóstico es tardío y estos pacientes se diagnostican después de 2 o 3 internaciones por insuficiencia cardíaca descompensada, con lo cual uno debería tratar de encontrar las banderas rojas en los pacientes con fracción preservada. En general tienen fracción preservada, por lo menos inicialmente, para hacer un diagnóstico. Bien, como conclusiones, bueno, algunas de las cosas que fuimos mencionando, fue la última definición de consenso, un diagnóstico que tuviera aplicación práctica y que nos sirviera en el consultorio, la clasificación, el grupo de fracción levemente reducida en cuanto al título, se cree, digamos, en parte, digamos, que es un continuo, pero el grupo de pacientes que suelen andar por ahí parecen ser más similares a los pacientes con fracción deprimida y de ahí que el tratamiento, si bien con menor nivel de evidencia, salvo para lo que es glifosinas, consiste en la intervención con las mismas drogas, con los 4 pilares. No podemos dejar de mencionar nunca la prevención y la prevención en pacientes de riesgo con intervenciones concretas, algunas de ellas farmacológicas. El enfoque multidisciplinario, estos pacientes en general tienen condiciones que requieren de múltiples especialistas clínicos en el manejo. Bueno, recordar que para la fracción deprimida, el Fantastic Four tiene que estar, tiene que llegar y tiene que llegar idealmente lo más rápido posible, ¿sí? Y hay evidencia de que se puede hacer la titulación simultánea en un periodo relativamente corto de tiempo y es beneficioso. Eh, Otro concepto general es que las glifosinas DAPA y EMPA hoy por hoy son para todos, salvo los pacientes con alguna contraindicación. Todo el espectro de fracción de eyección tiene indicación clase 1 para DAPA o empaglifosina, con lo cual, nada, eso es una novedad bastante importante. Recordar que obviamente hay otras intervenciones más allá de las drogas que estuvimos mencionando, que las pasamos un poco por encima por la cuestión de que no alcanza otra hora más para hablar de todo eso. Considerar que el paciente que tiene insuficiencia cardíaca avanzada, el paciente que no anda bien con la medicación, que persiste con deterioro de la función de la fracción de eyección, con síntomas persistentes, con internaciones recurrentes, o el paciente que tiene toxicidad y que no permite la titulación de medicación, ese paciente probablemente tiene peor pronóstico y requiere de una evaluación multidisciplinaria en algún centro con complejidad para evaluar terapéuticas más complejas. En cuanto a la amiloidosis, considerar, digamos, el diagnóstico en los pacientes con fracción de eyección preservada requiere un alto índice de sospecha para poder hacer un diagnóstico antes de que lleguen las complicaciones. Y bueno, el tratamiento veremos qué pasa en el futuro con la medicación y los costos y veremos si en algún momento lo tenemos más disponible. Mientras tanto, podemos sentarnos y seguir observando la revolución de la ciencia y la tecnología que estamos viendo en los últimos años.
Muy bien, excelente, Lucas. Buenísimo, buenísimo, Lu, buenísimo. ¿Algún Eh, comentario o pregunta de Dos la gente? preguntitas súper veloz, súper Sí. veloz. Sí, Lu, ¿cómo evaluamos el perfil de hierro? Otra, el el perfil, BNP, bueno, te digo rápido, ¿hacemos BNP en el seguimiento, aunque estén con los cuatro fantásticos? Y la última, bien. ¿con qué creatinina o con qué filtrado suspenderías las glifosinas y el ARNI? ¿Menos de 20? Ponele. Deja de compartir, por favor. Espera, sí, bueno, Entonces, la voy a... primera, ¿cómo valorar el perfil de hierro? La segunda, si ¿Hasta hacemos El cuándo? el perfil, seguimiento. el Sí, perfil de hierro con ferritina y saturación de transferrina. ok, Ferritina y saturación de transferrina. Alcanza con eso. ¿Sí? bien, Ferritina y saturación de transferrina. Ferritina menor a 100 y saturación de transferrina menor a 20, indicación de reposición de hierro. No, no perfecto. hace falta, digamos, hay otros marcadores que son menos específicos, que son más comunes, la sideremia no tiene mucha aplicación. Ferritina y saturación de transferrina son suficientes. Solo recordar que en los pacientes que tienen insuficiencia renal avanzada, ya sea dialítica o no dialítica, hay los valores que se toman, que se consideran ya son otros, hay otras indicaciones de manejo Y de de eritropositivo. Perfecto. hierro en pacientes con enfermedad. Después, lo siguiente que me habías consultado era... Si hacemos BNP en el seguimiento, o sea, ya lo Sí. tenemos claro, ¿lo hacemos? ¿Sirve? Los pacientes que no tienen reducción de BNP tienen peor pronóstico. Es una indicación clase 2A hacer BNP en el seguimiento después de una internación. No hay un valor de corte con el cual uno pueda decir hay que conseguir ese objetivo. O sea, sabemos que los pacientes que reducen el BNP les va mejor y los pacientes que no lo reducen les va peor y es una forma de evaluar pronóstico. De hecho, es parte de distintos scores pronósticos que uno puede hacer también. Pero bueno, no con un número puesto en la cabeza, pero sí en relación al número que tenía el paciente previamente. Sí, es una estrategia válida. Perfecto. Y la ¿Qué, última Lucas? era, Sí. ¿con qué filtrado o con qué filtrado suspenderíamos ARNI o glifosina? O sea, no hay para lo que es paciente que viene ya recibiendo glifosinas en la indicación por insuficiencia cardíaca, se continúa, digamos, el paciente que cae el filtrado por debajo de 20, no hay sugerencia de retirarlo. Donde es hay oscurantismo es al respecto de iniciarla en los pacientes que no la venían recibiendo y que tienen un clearance menor a 20. No es una contraindicación absoluta. Digamos, la recomendación del fabricante de la droga, digamos, no está recomendado por el Que fabricante, en realidad por el está basado fabricante de la droga. En el empaquitne y en el DAPA-CKD, que Claro, justamente lo continuaron hasta la diálisis. claro. Y la indicación es esa, es como los IECA o los ARA2. Si no había contraindicaciones, continuar hasta la diálisis. Sí. Porque hoy mismo me Eh, pasó de tener un paciente así, que lo tengo con los cuatro fantásticos, obviamente, un paciente complejo, pero que le cayó mucho el filtrado. Bueno, nada, uno adecua dosis, pero la glifosina en principio yo la trato de No hay que sostener sacarlo, entendiendo no la hay que sacarlo. protección renal que parecen tener, ¿no? Sí. Ok. sí, Una no, pregunta, no, no, Lucas, los por qué pacientes no se cuando la usa? vienen recibiendo, sí, no hay que sacarlo. ¿Por qué los cardiólogos no usan la cardiografía de impedancia para valorar el pronóstico de insuficiencia cardíaca? Si podés medir con fluido en el tórax, si podés medir índice cardíaco y descarga sistólica. Es otra forma de valorar la congestión, sí. Por eso, los polacos lo han hecho y hay algunos trabajos, pero trabajos de pronóstico y de medición de outcome con cardiografía no hay, te digo, pues lo podríamos hacer perfectamente. Tenemos que hacerlo nosotros. Tal cual, Sí, tenemos eco y tenemos cardiografía, con lo cual podríamos tener hasta métodos comparativos. Sí, Es fácil de sí, hacer, sí. es sencillo, es barato, y encima ya somos Sí. varios los que vamos a hacer cardiografía. Así que, sí. No invasivo, no irradia, así no, que nada, por eso, y serviría para el seguimiento, así como te sirve para el seguimiento del hipertenso, saber si estás adecuando la resistencia vascular. Bueno, ¿por qué no en el paciente con insuficiencia cardíaca ver si el contenido de fluido de tórax disminuye y mejora mejora el índice cardíaco, mejorando además la fracción de eyección?
Porque en hipertensión sí Sí. marca pronóstico, claramente, si vos mejorás la resistencia vascular y o sea, si bajás la resistencia vascular y subís el índice cardíaco. Sí. Bueno, Yo tengo varios pacientes para hacer, podemos justo. hacerlo, por eso. Me Pensémoslo gusta. y se puede hacer sin ningún problema. Bueno, buenísimo, Lucas. Una revisión, Bien, lo de bien, los bien puesta beneficios, al día, claro. buenísimo. Muy bien. Buenísimo. Sí, 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 salió fresquito. Bueno, 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 le muchas agradecemos gracias. a todos y nos encontramos la próxima. Traten Gracias a todos. de convencer a los colegas con el cual están trabajando todos los días para que entren a los Ateneos. Sí, Porque cuesta prepararlos y hay todo un background detrás de esto y es importante que se conecten. claro, claro que sí. Bueno, muy Súper. bien, Bueno, hasta la gracias por próxima. todo. Chao, hasta Nos Gracias. luego. vemos. Gracias. Buenísimo.